Mi padre me dejó una carta que decía perdóname. Me hicieron callar y adentro había una orden con mi nombre que yo nunca firmé. Le encontré escondido bajo su almohada la mañana después de que murió. Cuando recogía sus cosas con las manos temblando porque no esperaba nada más que un par de recuerdos gastados. Una corbata vieja, quizá alguna foto perdida, pero no aquello que terminó quebrándome. Porque durante toda mi vida él había sido un hombre distante, correcto hasta la rigidez, nunca cruel pero tampoco afectuoso, siempre con ese aire de alguien que carga más de lo que dice. Y yo pensé que aquella carta era un gesto tardío de cariño, un último intento de acercarse a mí cuando ya no podía hablar, algo que me diera paz después de tantos silencios entre nosotros. Pero al abrirla lo que encontré no fue paz sino un hueco helado en el estómago, porque esa frase me hicieron callar no sonaba a disculpa, sonaba a amenaza, como si alguien le hubiera prohibido hablar, como si hubiera vivido sus últimos años bajo la presión de algo que ni siquiera yo podía imaginar. Dentro del sobre había un documento doblado, una orden judicial fechada hacía más de 10 años, con mi nombre escrito en mayúsculas y varias firmas estampadas al final, pero ninguna de esas firmas era mía, ni siquiera se parecían, y lo que más me perturbó fue que estaban acompañadas de notas marginales que hablaban de tutelas, restricciones y decisiones tomadas en mi nombre sin que yo lo supiera, como si alguien hubiera firmado por mí, como si mi vida hubiera sido manipulada a espaldas mías. De inmediato sentí que me faltaba el aire porque ese no era un error administrativo cualquiera. Era la prueba de que durante años alguien había tenido el poder de decidir sobre mi consentimiento. Busqué respuestas en mi familia y lo único que encontré fueron evasivas. Pregunté a mi madre y me dijo que no recordaba, que seguramente era un malentendido. Le enseñé el papel a mi hermano mayor y me devolvió la mirada con una frialdad que nunca le había visto, como si ya supiera de qué se trataba pero no pensara decírmelo. Intenté hablar con mi abuela y lo único que hizo fue darme una palmada en la mano y susurrar que había cosas que era mejor no remover, que a veces los secretos se guardan. Por amor. Pero lo dijo sin mirarme a los ojos, como si ella misma supiera que ese amor del que hablaba era un disfraz para encubrir algo más oscuro. Cada conversación terminaba en cambios de tema abruptos, en silencios pesados, en miradas cruzadas entre ellos que me dejaban fuera, como si todos compartieran un pacto tácito para callar lo mismo que mi padre calló, y fue entonces cuando recordé que la había escrito me hicieron callar. No me callé, lo cual significaba que había manos externas empujando, obligando, controlando. Me obsesioné, pasé noches sin dormir revisando archivos viejos, comparando sellos, nombres y números de expediente, hasta que encontré lo que buscaba. En un registro olvidado aparecía el nombre de mi tío, el hermano menor de mi padre, como gestor de aquel trámite. Él había presentado los documentos, él había firmado en representación mía, él había sido el intermediario que movió papeles que jamás debieron existir, y de pronto todo encajó con demasiada claridad, porque siempre había estado cerca, demasiado cerca, apareciendo en cada decisión grande de la familia, aconsejando, opinando, inclinando la balanza a su conveniencia, y en la parte final de la carta de mi padre, casi oculta entre las líneas, había una frase que nunca podré olvidar: si confías en él, jamás sabrás lo que pasó. En ese instante lo entendí todo. Entendí por qué cada intento mío de acercarme a la verdad terminaba en un muro. Entendí por qué mi padre había llevado ese secreto a la tumba. Entendí que la traición no venía de fuera, sino de dentro, y sentí una desilusión tan profunda que me atravesó como un cuchillo porque no solo había perdido a mi padre, también había perdido a mi familia. La idea misma de confianza se derrumbó en un segundo, y lo único que pude hacer fue protegerme de ellos. Guardé la carta en un sobre nuevo, cambié la cerradura de mi casa esa misma noche y cuando tocaron a mi puerta en los días siguientes para hablar, para suavizar, para fingir normalidad, simplemente no contesté, apagué las luces y respiré en silencio, porque entendí que a veces la única manera de sobrevivir es cortar de raíz, y no volví a abrirles la puerta.